Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Cuando de historias increíbles se trata, no podemos dejar de hablar de esta historia, pues hechos como estos deberían ser dados a conocer a nivel mundial. El siguiente caso sucedió en Italia, en los años de 1939, pues un hecho inimaginable estaría por ocurrir. Jabones y galletas fueron repartidos en la población de Correggio por una vecina llamada Leonarda Cianculi, con un peculiar ingrediente que más tarde se daría a conocer. Leonarda Cianculi nació el 14 de noviembre de 1893 en Montella, en la provincia italiana de Avellino. Desde pequeña sufrió el desamor de su madre, pues ésta no la quería, debido a que fue producto de un abuso. Su madre, Emilia, la maltrataba constantemente, la golpeaba demasiado, pues cada que la veía, le recordaba la razón por la cual se casó con alguien que no amaba, por lo que creció sin la debida atención y el desamor de sus padres, teniendo graves problemas de desnutrición. Tenía moretones por todo el cuerpo y casi nunca se le veía sonreír. A edad muy temprana, trató de quitarse la vida en 2 ocasiones, pues los golpes eran insoportables y ya no quería seguir con el maltrato. Fue entonces que en 1914, después de conocer a un sujeto llamado Rafael Pansardi, quien trabajaba en la oficina postal de correos, decidió casarse con él, pues ya no quería seguir viviendo con sus progenitores, por lo que no lo dudó ni un instante. Sin embargo, sus padres no aceptaron la relación, puesto que ya tenían pensado casarla con su primo. Tras el suceso, su madre se enojó tanto que incluso la maldijo por el resto de sus días. A ella no le importó y se fue a vivir con él, mudándose así a un pequeño poblado llamado Lariano, en Alta Irpinia. Parece que todo iba bien en la vida de la pareja, pero a solo unos años de casarse, Rafael comenzó a beber en exceso. Ante su desesperación por el dinero, Leonarda un día fue ingresada a prisión por cometer fraude, aunque con el pasar de los años todo empeoraría. En 1930 ocurrió un gran terremoto de 6.7 grados que produjo pérdidas significativas de personas y construcciones. Fue en ese momento que también su vivienda fue sacudida por el terremoto y perdieron su casa. Así que después de eso decidieron mudarse a Correggio. Leonarda tenía una extraña obsesión por ser madre. Quizás los traumas de su infancia la llevaron a quedar embarazada 17 veces, aunque perdió a 13 de sus hijos. 10 de ellos murieron durante los primeros meses de vida y los otros 3 no logró concebirlos, por lo que únicamente sobrevivieron 4 de sus hijos, a los que sobreprotegió de forma obsesiva, pues quería librarlos de la maldición de su madre, ya que luego de consultar a una adivina, esta le mencionó que en su mano derecha veía prisión y en su mano izquierda un manicomio. Mencionó que todas las noches soñaba con los pequeños ataúdes blancos, tragados uno tras otro por la tierra. Al no poder soportar la pérdida de otro hijo, comenzó a leer libros que hablaban de quiromancia, astronomía, hechizos, maleficios y espiritismo. Pronto los problemas de alcoholismo de su esposo se hicieron cada vez más frecuentes, lo que llevó a Leonarda a discutir constantemente con él y al final decidieron separarse, pues apenas tenían para comer. Una vez que terminaron la relación, Leonarda se traslada al 3er piso de un edificio en Via Cavour, junto con sus 4 hijos, donde a pesar de los malos augurios profesados por su progenitora, quiso cambiar el rumbo de su vida y decidió abrir una pequeña tienda donde su suerte parecía cambiar, pues le iba demasiado bien.
vendía ropa de segunda mano, jabones y hasta echaba las cartas, pues desde muy joven se dedicó al estudio del ocultismo y la magia negra. Su carácter afable y cariñoso la convirtió en alguien muy respetada en el vecindario. Su familia era muy normal, sus 4 hijos tenían amigos y se portaban bien en la escuela. A pesar de estar separada, nunca le negó a su exesposo ver a sus hijos. Solía invitar a sus vecinas a comer y a tomar el té. Todo dio un giro radical cuando uno de sus hijos, Giuseppe, su hijo predilecto, decidió combatir en el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de este punto, ella empezó a enloquecer, pues la partida de su hijo le generó un gran sentimiento de angustia y miedo. Su superstición la llevó a autoconvencerse de que tenía que ayudarse de las artes ocultas, elaborando un plan siniestro y macabro, realizando sacrificios humanos para proteger al joven de cualquier mal, por lo cual utilizó su consulta de tarot como un escenario perfecto para poder atraer a sus víctimas, aunque por un momento pensó que no era necesario buscarlas, ya que había 3 de sus amigas que acudían regularmente con ella a buscar consuelo y consejo, pues eran mujeres de mediana edad y solitarias. Se trataba de Francesca Clementina Soavi, una mujer soltera que se dedicaba al cuidado de los niños de otras vecinas de la zona, Virginia Casiopo, una ex cantante de ópera que viajó por diferentes lugares del mundo y había logrado tener cierto renombre, y Ermelinda Faustina Setti, a quien le apodaban Gravity, quien era una mujer de pueblo y prácticamente analfabeta. Su carácter era sumiso y muchas veces inestable. En muchas ocasiones se reunían en la casa de Leonarda, donde pasaban tardes enteras platicando. Leonarda constantemente les leía las cartas y les predecía su futuro. El miedo de perder a su hijo la hizo actuar de inmediato. Había tomado la decisión de llevarlo a cabo antes de que fuera demasiado tarde y no volviera a ver más a su hijo. Llegó el día 17 de diciembre de 1939. La primera víctima, Ermelinda Faustina Setti. Luego de algunas pláticas anteriores, Leonarda le había hecho la promesa de que encontraría a su futuro marido, por lo que ese día acudió a su casa y fue la última vez que la vieron con vida. Un día anterior le pidió a una de sus vecinas si podía alimentar a sus gatos durante unos días, ya que tenía que salir a la estación de tren, debido a que según las cartas, ahí encontraría al amor de su vida. Ese día 17 de diciembre se arregló como nunca. Llevaba maquillaje y un peinado espectacular, además de rociar perfume por todo su cuerpo. Se le veía emocionada. Incluso le contó a unas amigas que se iba a casar y se mudaría a una ciudad al sur de Italia. Los vecinos de Correggio la vieron por última vez cuando entraba a la casa de Leonarda. Una vez ahí desapareció. Aún así, no levantó sospechas, ya que muchos pensaban que probablemente se había ido con el amor de su vida y pasó a despedirse de su mejor amiga. Aunque por otro lado, la realidad era sumamente diferente, pues los hechos ocurrieron así. Leonarda le hizo creer a su amiga Ermelinda que iba a encontrar a su futuro marido en Pola, Italia, un amigo personal de ella que la quería conocer. Mientras tanto, le dijo que ella se haría cargo de su patrimonio y le hizo firmar una carta notarial para que ella se quedara como administradora de sus bienes. Le pidió que no le contara a nadie para evitar murmuraciones y mala suerte. Sin embargo, les dijo que les escribiera cartas a sus amigas y una vez que ella hubiera partido, se las daría, agregando que antes de que se marchara, pasara a despedirse de ella. Al encuentro, Ermelinda se le veía muy contenta y arreglada. Le ofreció un vaso de vino que al interior tenía somníferos. Una vez que se durmió, la arrastró a una habitación pequeña. Luego tomó un hacha y cortó el cuerpo en 9 partes. Tomó 2 baldes que ya había preparado para el hecho. Los puso a la altura de la rodilla y ahí los llenó para evitar manchar todo el lugar. Después llenó una olla de agua que había comprado para hacer jabón. La encendió hasta estar hirviendo. Agregó 7 kilos de sosa cáustica para posteriormente agregar las partes del cuerpo. Ahí agitó la mezcla hasta que las partes se disolvieron y se puso en color negro.
Después vertió todo eso en cubos para dejarlo reposar. Se quedó pensativa por un momento y dijo: tenemos jabón para los próximos 6 meses. En cuanto a la sangre, esperó a que se coagulara y la metió al horno hasta que se secó. Después la mezcló con harina, agregó azúcar, chocolate, leche y huevos. Mezcló todo perfectamente e hizo unas crujientes galletas, las cuales repartió a las personas que iban a visitarla. Incluso mencionó que ella y sus hijos también comieron. La desaparición de Ermelinda pasó por desapercibida. Los vecinos comentaban que se había ido a vivir a Pola y al ser soltera nadie la buscó, por lo que nadie sospechó del hecho. Todo transcurrió con normalidad, pero 9 meses más tarde, el 5 de septiembre de 1940, tomó la decisión de nuevamente ejecutar su plan y ofrecer otro sacrificio. La segunda víctima fue Francesca Clementina Soavi, quien días anteriores empezó a comentar a sus allegados que pronto dejaría Correggio porque había encontrado un trabajo como directora de un internado en Plasencia. Leonarda le había prometido un puesto en aquel internado, pues un supuesto amigo que era director del mismo le mencionó que buscaba a una maestra de confianza. De igual forma, le dijo que no le comentara a nadie para evitar la mala suerte y le recomendó que mejor mandara postales a sus allegados, disculpándose por la ausencia, mencionándoles que había encontrado un trabajo en la capital de Plasencia. Por otro lado, también la había convencido de delegar la venta de sus bienes en caso de ser necesario. En este escenario ocurrió exactamente lo mismo. Clementina acudió a la casa de su amiga, donde bebió el mismo vino con somníferos. De igual forma, fue asesinada, cortada en partes para luego convertirla en jabón, mejorando también sus ya conocidas galletas. La desaparición de Clementina no levantó sospechas. Todo se ajustó perfectamente al plan, ya que todos sus conocidos sabían que había encontrado un buen trabajo. Debido a eso, no le dio tiempo de despedirse y solo apuntó a confiar sus bienes a Leonarda. 2 meses más tarde, el 30 de noviembre de 1940, una vez que se dio cuenta de que sus planes funcionaban a la perfección, decidió actuar nuevamente. Esta vez convenció a la exsoprano Virginia Cacioppo, de 59 años de edad. Según las cartas, su destino estaba por cambiar, pues Leonarda le dijo que en Florencia un empresario teatral necesitaba a una secretaria con conocimiento en canto, que incluso habló con él y le ofreció darle trabajo a Virginia, no sin antes rogarle que no dijera nada. Pero igual que con las anteriores víctimas, esta empezó a esparcir la gran noticia a sus más allegados. Entonces llegó la tarde del 30 de noviembre. Virginia fue a saludar a Leonarda. Lo que no se percató es que del otro lado, su cuñada observó cómo entró a la casa de su amiga y jamás salió. La suerte fue la misma que las 2 anteriores, solo que esta vez perfeccionó sus artimañas. En esta ocasión, arrojó las partes a la olla hirviendo. Después añadió un frasco de colonia. El olor que despedía era magnífico. Después de algunas horas, logró sacar un jabón cremoso y bien hecho. Volvió a hacer sus postres tan populares y buenos que la gente que los comía decía que eran exquisitos, y Leonarda afirmaba que era su receta secreta. Luego de unos días, empezó a repartir algunas barras de jabón a sus vecinos, al igual que sus famosos postres. Aquella mujer se ganó la empatía del vecindario, pues la catalogaban como una mujer buena que le gustaba ayudar a los demás. Sin embargo, la cuñada de Virginia, Albertina Fanti, empezó a preocuparse, pues se había ido sin decir nada, ni siquiera una dirección para buscarla, lo cual le pareció extraño, debido a que por lo regular ella no era así, y desde hace algún tiempo no había recibido noticias suyas. Fue entonces que decidió denunciar oficialmente la desaparición al jefe de policía de Reggio. Al interrogarla, esta mencionó que la última vez que la vio fue entrando a la casa de Leonarda Cianculi. Tras las investigaciones realizadas, se percató que 3 amigas de ella habían desaparecido sin dejar
ningún rastro. Lo que viene destaparía esta historia criminal que, además de sorprendente, provocaría un terror colectivo en todo el vecindario, pues las personas comieron y se bañaron con los cuerpos de las víctimas de Leonarda. Una vez que se presentaron al cateo del domicilio, descubrieron las joyas y pertenencias de las 3 víctimas, ocultas bajo un ladrillo. Al interior de un cuarto, encontraron 3 hachas, algunos cuchillos y un caldero, donde sumergía los cuerpos para hacerlos jabón, instrumentos que actualmente se encuentran en el Museo Criminológico de Roma. Además, se pudieron encontrar las dentaduras de las 3 mujeres. Ante los inminentes hallazgos, Leonarda confesó los crímenes, dando a conocer su macabro modus operandi, el cual consistía en convencer a sus víctimas de que un futuro brillante les esperaría, con la promesa de algún trabajo o un amor. Una vez que habían caído en su trampa, le dejaban sus bienes. Luego les daba una copa de vino con somníferos. Cuando dormían, tomaba un hacha y las asesinaba. Entonces procedía a deshacer sus cuerpos en una olla para fabricar jabones. Con la sangre de las víctimas, horneaba sus postres. Luego de eso, contactaron a los 2 hombres con los que supuestamente se irían Clementina y Virginia, pues llegaron a pensar en un momento que se trataba de una asociación delictiva. Pero luego de investigar más a fondo, los descartaron del caso, puesto que no sabían nada de los hechos. Incluso detuvieron también a su hijo por su supuesta complicidad, ya que la policía no creía que ella había actuado sola. Luego de cumplir 5 años en prisión antes del juicio, su hijo Wispe fue puesto en libertad por falta de pruebas. Intentó convencer al jurado que su hijo no tenía nada que ver y que ella había sido la única responsable, así que fue llevada a la morgue con el propósito de descartar a su hijo del caso, probando ser la autora intelectual de los hechos. Increíblemente, solo tardó 12 minutos en diseccionar el cuerpo. Gracias a eso, el joven fue puesto en libertad. El juicio comenzó el 12 de junio de 1946. Durante el mismo, Leonarda intentó justificar sus acciones, diciendo que se trataba de un tributo de sangre debido a la memoria de su difunta madre. Ella se le aparecía en sueños, amenazándola con tomar la vida de sus hijos si a cambio no realizaba sacrificios de vidas inocentes. En un momento del juicio, un médico forense afirmó que era imposible que Leonarda hubiera convertido en jabón el cuerpo de sus víctimas. Inmediatamente la mujer pegó un grito y se levantó diciendo: que alguien en este tribunal me dé un cuerpo de cualquier edad y lo demuestro. Luego de unos días de haber empezado su juicio, fue encontrada culpable y condenada a 30 años de prisión y 3 años en el psiquiátrico penitenciario de mujeres de Pozzuoli, donde murió por una apoplejía cerebral el 15 de octubre de 1970, a la edad de 77 años. Durante y después de su muerte, fueron publicados muchos libros sobre su caso, entre los cuales se encuentran Las confesiones de un alma amargada. Fue nombrada y conocida como la saponificadora de Correggio, un caso por demás decirlo impresionante. Nadie se podría imaginar que una mujer catalogada como buena persona sería capaz de cometer tales actos e incluso involucrar a todo el vecindario para deshacerse de los cuerpos. Comieron y se bañaron con ellos. No olvides suscribirte al canal. Casos como estos son presentados cada semana. De esta manera te podrás enterar de lo que pasa en el mundo realmente y que hay cosas inimaginables que muchas veces pensamos como inciertas. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.